Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de Recursos Naturales y Preservación Ecológica 1. Vamos a dar comienzo, mi nombre es Mariana Urbano, les recuerdo, y vamos a dar inicio a la segunda clase. Impacto ambiental, vamos a hablar hoy. Son todos aquellos cambios que se producen en el ambiente y que con el tiempo lo modifican. Entonces, cambios positivos o negativos, ¿sí?, que se pueden producir o que se producen en el ambiente y que lo van a modificar. Van a producir un cambio en ese ambiente. Por ejemplo, si hablamos de residuos sólidos que se generan, por ejemplo, en una casa, en una fábrica, ¿sí?, residuos sólidos, basura, el cual se produce un impacto sobre el ambiente, dice. Es decir, que esos residuos generarán un cambio, un impacto en el ambiente, ¿sí? Sus efectos pueden actuar negativamente a largo plazo en el hombre, en el suelo, en el agua, ¿sí? Todos estos componentes del ambiente, el suelo, el agua, la atmósfera, ¿sí?, la flora, la fauna, van a actuar negativamente. Vamos a ver cómo luego, ¿no? Puede ser con la contaminación, ¿sí? Acá les dejo un ejemplo. Residuos sólidos. La actividad es la preparación de alimentos, ¿sí?, que puede generar residuos sólidos. El aspecto ambiental es la generación de residuos sólidos, ¿sí? Es la problemática. Impacto ambiental, aumento del volumen de residuos a disponer. Es la problemática que generará a largo plazo la contaminación, ¿sí? Ya vamos a hablar igual más de esto. Otro ejemplo para que se quede claro. El aspecto es la causa, lo que causa la problemática, es decir, el efecto, el cambio en el ambiente, lo que va a causar el cambio en el ambiente, en este caso, si hablamos de contaminación del agua, va a ser los vertidos de sustancias, es decir, todos los vertientes, aquellos residuos, desechos tóxicos, ¿sí?, detergentes, residuos de fábricas, detergentes si hablamos de una casa, ¿no?, al lavar los platos, la ropa, el auto. Bueno, todo tipo de vertientes que llega, o calor, dice, hacia la atmósfera, y que tendrán a lo largo del tiempo efectos perjudiciales para la salud humana y para la calidad de las aguas. Porque llegarán ¿a dónde? A las aguas, ¿sí? A otros tipos de aguas. Porque el agua corre, ¿sí? Bueno, llegará entonces, por decir así, a una pequeña islita donde se generará, por ejemplo, como dice ahí, eutroficación, ¿sí?, a un pequeño lago, ¿sí?, cercano, por ejemplo, al hogar donde se lava los platos, puede llegar a un pequeño lago cercano y generar eutroficación, es decir, formación de materia orgánica que se puede descomponer a lo largo del tiempo y generar así disminución en la biodiversidad acuática, en muerte de aquellos animales que vivan en el agua. Ese es el cambio que se le produce en ese determinado ambiente. Bueno, podemos definir entonces otra definición de impacto ambiental más elaborada. Cualquier alteración entonces o cambio positivo o negativo, como les dije al comienzo, de las propiedades físicas, químicas o biológicas del ambiente. Aquel cambio, ¿sí?, producido ¿por qué? Por la actividad humana. Ese cambio puede ser directamente o indirectamente, porque algunas veces no nos damos cuenta, el humano no se da cuenta y genera una modificación en el ambiente. ¿Por qué? Porque es producto de una acción. Es por eso que eso hay que estudiarlo y analizarlo. Vamos a ver más adelante. Esto se estudia mediante organizaciones, ¿sí?, que son competentes y se encargan de esto, que cuando se presenta un proyecto o un plan que la actividad humana, que el humano quiere hacer, no vaya a ser cosa que perjudique al ambiente como consecuencias a largo plazo. Entonces se realiza una evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Se evalúa un proyecto o un plan. Lo vamos a ver ahora. Hacemos la introducción porque es un tema complicado. Puede afectar entonces, una vez que esa actividad puede alterar algo del ambiente, sea factores físicos, químicos o biológicos, esto puede afectar a sus componentes, ¿sí?, a los componentes del ambiente, que son el aire, el agua, el suelo, el clima,
los seres vivos, ¿sí? Todo puede modificar en sí muchas cosas. Por eso es tan importante mantener el equilibrio dentro de un ambiente o de un ecosistema. Acá vamos a ver. Cuando el cambio se produce en el ambiente provoca un desequilibrio en el ecosistema. Y se habla ahí de contaminación, ¿sí? Ecosistema. Vamos a dar la introducción a ecosistema. Ecosistema es, anteriormente les hablé en la clase 1 de biología. Y bueno, definimos ecosistema como el conjunto de factores bióticos y abióticos que se relacionan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos que los factores bióticos son todos los organismos que poseen vida, ¿sí? Que tienen vida. Y los abióticos son los que conviven con los factores bióticos que no tienen vida. Por ejemplo, una roca, el agua, el aire, pero que son imprescindibles para la vida de los organismos. Entonces, es muy importante saber la definición de ecosistema y cómo relacionarlo con el ambiente. Entonces, hablamos de un equilibrio cuando hablamos de ecosistemas, ¿sí? Cuando este equilibrio se rompe, decimos que existe una contaminación. ¿Cómo se evalúan los daños del ambiente? Como les dije anteriormente, mediante la evaluación del impacto ambiental. Una vez que se ha producido el cambio, es necesario saber cómo fue el cambio, cuál es la importancia de ese cambio en el ambiente y cómo afectó a ese ambiente, ¿sí? Y para ello se lo estudia y se evalúan las consecuencias. Evaluación de impacto ambiental. Acá les dejo una súper definición. Se entiende por evaluación de impacto ambiental a todos aquellos estudios y sistemas técnicos, ¿sí? Así como los procedimientos que permiten identificar, esto es lo importante, son procedimientos que permiten identificar, estimar o predecir, ¿sí? Efectos o consecuencias que tendrá sobre el ambiente una ejecución de un determinado proyecto, obra o acción o actividad humana, ¿sí? Como les dije. Para luego, si es necesario, realizar la corrección y la valoración de estos. ¿Se entiende? Es como el análisis que les dije yo de un proyecto, ¿sí? De una actividad, de un plan, de una obra que se quiere llevar a cabo y que organizaciones especiales tienen que regular si están bien, si van a dar consecuencias en el ambiente, algún cambio negativo y así. Para evitarlos, obviamente. Acá hablo de evitar. Entonces, características del medio ambiente y social. Se estudia, ¿sí? Acá les doy un resumen de lo que es evaluación de impacto ambiental. Entonces, mediante este procedimiento se quiere conocer la característica de ese proyecto que se presenta, de esa obra, de ese plan, y la relación que va a tener con el ambiente. Si va a ser negativa, positiva, qué cambio se va a producir, qué tipo de cambio, si existe un cambio o no, y que no lo exista, por supuesto que no lo exista, porque romper el desequilibrio, como dijimos, no es bueno, ¿sí? Siempre se va a procurar que no haya cambios, y mucho menos negativos. Identificación de los potenciales impactos, ¿sí? Entonces se va a tratar de predecir si van a existir impactos y cuáles van a ser. Se va a tratar de prevenir, como les dije anteriormente, y de planificar el cierre en el caso de que ocurra algo, bueno, tenemos que tener un plan B. Y si hay que modificar, también se modificará el plan. Acá les dejo también lo mismo, que dice que es un documento, ¿sí? Se determina realizando un documento. ¿Por qué les digo un documento que contiene? Porque cuando se presenta un plan, un proyecto, el interesado, el promotor, debe realizar un resumen de ese proyecto, entregarlo a las autoridades competentes que van a analizar ese proyecto y lo van a estudiar y van a tratar de predecir, ¿sí? de prevenir todos aquellos cambios, van a tratar de prevenir, de predecir y de solucionar el impacto ambiental, en el caso de que haya. Siempre es evitar. Entonces, para no llegar a las consecuencias negativas. Está muy bueno mantener una regulación, ¿no? Si no, todo sería un desastre. Bueno, mencioné la palabra ecosistema, ahora dije una breve definición. Acá lo escribimos. Llamamos ecosistema al conjunto de factores bióticos y abióticos
que viven en un mismo territorio y están relacionados entre sí. Acá les doy ejemplo. Estos son ejemplos de ecosistemas terrestres, donde conviven factores bióticos y factores abióticos, como árboles bióticos y tenemos animales, ¿sí? La tierra, el suelo, el aire, de factores abióticos, el clima, ¿sí? Tenemos factores físicos y químicos, que son, por ejemplo, el clima, el agua tiene su pH, bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero temperatura, bueno, y muchas cosas más que hacen un equilibrio efectivo entre los factores bióticos y abióticos. Hacen posible ese equilibrio, ¿no? Bien. ¿Cómo se componen los ecosistemas? Por biótopo y biocenosis. Biótopo se entiende por la parte no viva, es decir, factores abióticos, ¿sí? Son los factores abióticos, es decir, todo el medio físico y químico que rodea a los, por ejemplo, a los factores bióticos. Biocenosis es la parte viva, es decir, son los factores bióticos. Y está constituida por todos los organismos vivos del ecosistema. Continuamos. ¿Por qué hablo de ecosistema? Porque quiero darles una definición nueva y hay que entender el concepto de ecosistemas. Ecologismo. El ecologismo se caracteriza por la apreciación y valoración del medio ambiente. ¿Sí? El ecologismo, es decir, es el movimiento que protege a los ecosistemas. Muy diferente a lo que es la autoecología. Es una parte de la ecología que estudia las relaciones existentes entre determinada especie o un individuo y el medio ambiente en el que se desarrolla. Es decir, la autoecología estudia cómo se relaciona un individuo en un hábitat determinado, no a todos los factores bióticos que existen dentro del ecosistema, sino a un individuo, o a un tipo de organismo que está inmerso dentro de ese ecosistema. ¿Cómo se relaciona? Estudia a un sector. La autoecología es la parte de la ecología. ¿Qué es la ecología? Bueno, la ecología es la ciencia que estudia la estructura y el funcionamiento de un ecosistema. Es por eso que les hablo de ecosistema. Entonces, recordamos, la ecología es la ciencia que estudia el funcionamiento y la estructura de ese ecosistema. Es decir, que estudia cómo se relacionan los factores bióticos con los factores abióticos, ¿sí? ¿Cómo es la relación? Eso lo estudia la ecología. Y la autoecología es una parte de la ecología, pero no estudia a todos los factores bióticos y abióticos, sino a un sector, a las reacciones del individuo frente a los elementos de su hábitat, no la relación de todos los factores bióticos con todos los factores abióticos. Es una gran diferencia. El ecologismo, entonces, es un movimiento que protege a los ecosistemas. Bien, ¿cómo se clasifican los ecosistemas? Tenemos diferentes tipos de ecosistemas. Según su origen, tenemos ecosistemas naturales, es decir, que se forman sin intervención del hombre y que son naturales, bien, provienen de la naturaleza, ¿sí? Humanos son aquellos ecosistemas que forman los seres humanos. Pueden ser caminos, ¿sí? Es todo lo artificial. Pero ojo a no confundir con el ecosistema artificial, porque es totalmente creado por el hombre, no existe nada natural. En cambio, en los ecosistemas humanos, el hombre modifica ecosistemas naturales, ¿sí? Utiliza los ecosistemas naturales, pero los modifica. En cambio, el artificial es totalmente elaborado por el hombre. Bien, también podemos clasificar o definir a los ecosistemas según el tamaño. Tenemos macroecosistemas y microecosistemas. Los macroecosistemas son ecosistemas de grandes extensiones, es decir, son grandes. Por ejemplo, una gran isla, donde tenemos muchos factores bióticos, muchos animales viviendo en ella,
y conviviendo con factores bióticos, rocas, árboles, el agua, bien, con muchos factores. Y microecosistemas podríamos decir, por ejemplo, una pequeña pecera, un lago, como hablar de pequeño, por ejemplo, puede ser una pecera. Es un ecosistema que nosotros armamos totalmente creado por el hombre, es decir, que sería artificial, y microecosistema porque sería muy pequeño. Bien, según su ubicación, acuático obviamente va a estar en el agua, pueden ser de agua salada, de agua dulce, terrestre, obviamente que se encuentran en la superficie terrestre. Y de transición son aquellos que se encuentran entre los dos, en los acuáticos y los terrestres. Por ejemplo, a orillas del mar, en los ríos, lagos, se comparten, que ingresan, salen del agua hacia la tierra y luego vuelven a ingresar. Es decir, que viven en ambos ecosistemas. Veamos. Acá les puse un ejemplo, ecosistema terrestre, y en el centro dice ecosistema de transición. En ese sector donde dice ecosistema de transición, vivirían los animales que conviven en ambos ecosistemas, que forman parte de ambos ecosistemas. Y luego en el ecosistema acuático, bueno, vivirían los otros tipos de ecosistemas. Acá les dejo otro ejemplo, lindo, simpático, donde vemos un ecosistema con todo tipo de animales, factores bióticos y también vegetales, y allá vemos un ave, flores, y también factores abióticos, ¿sí? Sin vida, rocas, vemos el agua y mucho más, el aire. Hasta acá llegamos con la segunda clase de recursos naturales y bueno, los espero la próxima clase y les dejo mi correo para consultas y nos vemos. Hasta la próxima clase.